Bien, vamos a hablar de acontecimientos políticos, pero en este caso desde una perspectiva diferente y va a tener un tinte histórico la siguiente nota, porque el historiador Clarel de los Santos Flores, que es además doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, realizó un interesante trabajo sobre la historia política de nuestro país, pero esa historia tal vez desconocida y de años en los que empezó a gestarse gran parte de lo que tenemos hoy en nuestro sistema. Estamos hablando de un periodo que comprende al año 1850, que se extiende a lo largo de diferentes décadas, y para eso y para profundizar en lo que es la presentación de este gran libro, es que ya le damos la bienvenida a Clarel. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y un saludo a toda la audiencia. Sí, esta es una investigación que hice para mi tesis doctoral, que fue concluida el año anterior. Y en realidad el proyecto inicial era investigar desde el 1825 hasta 1875. Nos invita a hacer un gran viaje al pasado, entonces. Es un gran viaje al pasado, pero me resultó más largo todavía, porque cuando me puse a investigar y estudiar, comprendí que tenía que ir más para atrás todavía. Y terminé yendo al periodo colonial y aún antes, porque la propuesta de investigación era estudiar el origen de los partidos políticos, pero no desde el punto de vista de la historiografía tradicional, que siempre se manejó como una construcción de caudillos y doctores, esa dinámica de enfrentamiento entre campaña y ciudad y entre notabilidades que eran las que definían, y no aparecía el resto de la sociedad, porque nosotros en la historiografía política nacional tenemos una obra que es clásica, que es la obra del profesor Pibel de Otto, publicada en 1942, después de la cual no hubo más investigaciones a fondo sobre la historia política, porque Pibel recogió tanta documentación, tantas cosas, que todo el mundo se remitía a lo que tenía publicado Pibel. Entonces pasaron 80 años que no se hicieron investigaciones a fondo. Entonces me propuse hacer una investigación a fondo, pero para no repetir a Pibel y para no repetir las concepciones clásicas, esas de doctores y caudillos y de los partidos que solamente aparecen enfrentados en la lucha por el poder y en pactos y en alianzas. Y pensé, digo, bueno, voy a estudiar el origen de los partidos, pero enmarcados dentro de la sociedad. Entonces me propuse investigarlo sobre la base de dos categorías de análisis: sociabilidad y asociación. Porque la sociabilidad es algo común en toda sociedad, todo el mundo sociabiliza, conversa, interactúa, del diálogo entre las personas que siempre existió, ¿no? Surgen una cantidad de situaciones, desde las personales y particulares hasta las que son más públicas, y la asociación está muy vinculada a eso, a la sociabilidad, a la construcción de la aparición de asociaciones a lo largo de la historia, está vinculado a la sociabilidad. No, y aparte estamos hablando de una época en la que no había televisión, radio, mucho menos, bueno, celular. Nada. Entonces estaban las famosas tertulias, ¿no? Donde la gente se juntaba a hablar. Exactamente. Pero las tertulias que en general conocemos son las tertulias que se hacían en los salones, de las cuales hay testimonios. Pero hay muchos otros testimonios que son indirectos, que son referencias, que son evocaciones de memorialistas, de tertulias que se dan en la calle, en los mercados, en la pulpería, en los cafés, y que fueron factores de construcción de concepciones, de situaciones políticas, y que aparecen ignoradas. Entonces me propuse investigar esas cosas. Clarel, ¿cuándo surgen de alguna forma justamente el formato partido político? A mí me llama la atención el título de su trabajo, que es Del Círculo al Club, primeras asociaciones políticas en Uruguay.
y que no ¿Cuándo habla de los surgen partidos. esos partidos? Donde justamente ahí habla del círculo al club. Entonces, ¿cómo se daría si lo tuviéramos? Estamos en momento de elecciones, así que como si tuviéramos que decirlo muy rápidamente, porque es una obra imponente de extensa. ¿Cómo podríamos decir cuándo se podría dar y qué es lo que cambió desde aquella época hasta ahora que podamos notar grandes diferencias? Bueno, O cosas que se han mantenido. hay grandes diferencias y hay cosas que se han mantenido. A ver. La principal diferencia es que los partidos eran muy mal vistos en la época. No se concebía la existencia de partidos, porque tenemos que situarnos en 1825, 1830, cuando comienza la segunda lucha por la independencia y se está por generar los factores que van a determinar la existencia del Estado oriental. Los partidos en ese momento son vistos como partes que dividen a la sociedad, por lo tanto son mal vistas. El único concepto de asociación, primero, el concepto de asociación en esa época no es casi utilizado. La palabra existe, está en el diccionario del siglo XVIII, pero no es casi utilizada. En la Constitución de 1830, la única referencia a la asociación política que hay es la que figura hasta hoy en su primer artículo, que dice: el Estado oriental es la asociación política de todos los ciudadanos que habitan sus 9 departamentos. Decía 9 en aquel momento porque eran 9, ¿no? Luego se cambió y dice en el territorio nacional. Y esa era la única concepción que había de asociación política. La asociación política era la nación. Entonces, los partidos, que eran partes, dividían a la nación. Por lo tanto, conceptualmente, teóricamente, no eran bien vistos. Eran partido y facción eran conceptos que eran rechazados. Había bandos, facciones y partidos, digamos. Ahí fue esa la evolución. Los bandos, facciones y partidos eran rechazados y en general se usaba en referencia al otro, no a sí mismo. ¿Y cuándo empezaron a ser aceptados? Es un proceso que lleva varias décadas. Y justamente el rol del asociacionismo es fundamental en eso. Y eso es lo que yo destaco en esta obra. Porque si bien la asociación era desconocida, no quería decir que la gente no se asociara. La gente se asociaba para hacer por ejemplo, los changadores se asociaban, los empresarios se asociaban. ¿Había cofradías, ¿no?, ya en esa época o las todavía cofradías, no? las ¿Son cofradías posteriores? eran anteriores. Ah, son anteriores. Son anteriores y todavía existen. Fundamentalmente acá la que se llamaba de la Hermandad, que era la Hermandad de la Caridad, que eran los que gestionaban lo que hoy es el Hospital Maciel. Maciel. Claro, usted se refiere a la década del 70 cuando imagino que en la sociedad había inquietudes, ¿no? Y empiezan a formarse, bueno, los sindicatos, la asociación rural. No, mucho antes. ¿Antes? Digo, comienza antes. Porque la primera forma de asociación política que realmente existe en la sociedad es el círculo. Porque en torno a una personalidad que podía ser un notable, no tenía por qué ser doctor, podía ser un comerciante, un estanciero, un militar. En general, ¿no? en círculos de poder. En general vinculados a personas con cierto poder. Pero también existía el círculo a nivel más popular. Por ejemplo, los pulperos eran una fuente de generación de círculos de opinión, porque el pulpero estaba en contacto con la gente. Pues nosotros tenemos la visión tradicional de una pulpería con el gaucho tocando la guitarra, otro que están jugando a las cartas, pero no eran así toda la pulpería. La pulpería atendían, sí, servían bebidas, lo que fuera, permitían el juego, pero era el almacén, era el lugar donde iban todo el mundo, iban las señoras del barrio también. Incluso había muchas pulperías atendidas por mujeres. Entonces, era un lugar de sociabilidad cotidiana. Bien, ahora, Clarel, para ir pasando en limpio. Entonces, al principio los partidos políticos eran rechazados. Eran rechazados, lo que existían eran bandos. Eran bandos. Con el paso del tiempo, ¿cuántos años? Y bueno, en realidad los partidos se vienen a estructurar recién a fines del siglo XIX. En 1875, cuando cierro este periodo de estudio,
Recién ahí aparecen los principistas, habrán escuchado hablar de toda esa generación que salió de la universidad, que eran doctores, abogados, y que incluso participan en alguna de las guerras civiles, pero los horrores que ven ahí los hace rechazar, como es el caso de Carlos María Ramírez, y él plantea después la idea de formar partidos de nuevo tipo. ¿Qué quería decir? Partidos que no dependieran de caudillos, partidos que dependieran de un programa, de principios. A eso iba. Vos decís, los partidos políticos al principio fueron rechazados, después fueron aceptados. Cuando fueron aceptados, ¿ya había los líderes de esos partidos? ¿Cómo se elegía en aquella época el líder de un partido político? ¿Qué requerimiento había que tener para de alguna manera ser el referente? Al principio los líderes son jefes militares. Es decir, los líderes son los que tienen la fuerza. Rivera, Lavalleja, son los jefes militares. Uribe. Luego aparecen notabilidades que se hacen destacar en la gestión pública y en otras cosas y tienen su liderazgo, pero en general enfrentadas a los caudillos. Negocian, llegan a acuerdos, pactan, se suman a los mismos bandos, pero están enfrentados, en general rechazan. Una de las primeras asociaciones que surge después de la Guerra Grande, en 1851, se llama Asociación de Amigos del País, que pretende unir a blancos y colorados en un solo partido nacional, digamos, pero eso implicaba desconocer a los bandos partidarios. Pero Fracasó. acá justamente, Fracasó. claro, Claro, justamente sí. usted lo dice, ¿no? Que casi siempre se generaba alrededor de un líder más que alrededor de un programa. Hoy hablamos tanto de los programas, un poco pensando en lo que sucede con las elecciones. Hablamos de los programas, en aquel momento las propuestas eran muy parecidas. A veces pasa acá, ¿no? Que decimos, Sí. terminan siendo parecidas y en realidad lo que cambia mucho es el liderazgo que está detrás. Pero también usted habla allí de los fraudes, la violencia, que muchas veces las elecciones eran el preludio de una situación de violencia. Todo eso en Uruguay ha ido cambiando. Sí, todo eso ha ido cambiando, pero eso tenía una explicación, porque en la época estaba la idea, era una concepción media generalizada, que el poder político era el que organizaba las listas de candidatos. Eso por el principio de que la asociación era una sola, era la nación. Entonces, estaba la idea esa de que el poder organizaba las listas de candidatos. Y siempre había oposición, siempre había gente que no estaba de acuerdo y organizaba otras listas. Entonces, el libro se llama Del Círculo al Club. ¿Por qué? Porque si bien el círculo, decía hoy, fue la primera forma de asociación informal, no estamos hablando de una asociación formal, estamos hablando de una asociación informal como si nosotros cuatro nos asociamos para hacer un equipo de baby fútbol. Yo qué sé, no Sí, sé, sí, sin ¿no? elecciones, sin nada. Sin elecciones, sin nada, Claro. claro, sí, en base a referentes y a contactos y a redes sociales que esos contactos tenían. Redes sociales de aquella época, no las de ahora, ¿no? Pero luego, la primera forma de asociación que se van dando dentro de los bandos partidarios es el club, que comienza en la década del 50, en el año 54 hay un intento de formar una sociedad partido nacional, pero que en realidad es un club que se forma para organizar la elección, la participación electoral. Pero esos mismos clubes que se forman solamente a los efectos de participar en la elección, ya establecen incluso en sus plataformas de que inmediatamente de sucedida la elección se disuelven. ¿Y por qué se disuelven? Porque si ellos permanecen organizados y actuando, se transforman en partidos y los partidos siguen siendo algo mal visto. Quedó claro. Clarel, para quien quiera seguir con todo esto, profundizando en ese libro, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, está en todas las librerías, se le distribuye a través de Guzzi y está en versión digital en la página web de la editorial Doble Clic. Doble Clic, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo y bueno, la entrevista va a quedar colgada en nuestras redes para quien quiera volver a verla y si no, toda la información en el libro. Bueno, Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a Y bueno, ustedes por la amabilidad de invitarme. La seguimos en el próximo libro.
¿no? Y la seguimos en el próximo libro. Segunda muchos edición. capítulos, Acá hay puntas para escribir varios Uy, libros más. hay Perfecto. justamente hay un recorrido bien interesante en este libro por toda esa etapa de la historia, que además nos acercaba a lo que estaba pasando en Europa, a lo que estaba pasando ahí en el Río de la Plata, así que es muy, muy atractivo de leer porque nos recuerda nos hace pensar, nos recuerda a nosotros mismos, pero hace Sí. bastante más Y no, atrás. y le doy una sugerencia si quiere. El Club de Caballeros creo que es un fenómeno interesante también para estudiar, pues sobre todo en Europa se fomentó bastante. Aquí en Uruguay desconozco la influencia que tuvo, pero por lo menos el voto de la mujer llegó recién en el 32 por allá. Así Sí. que bueno, será otro Sí. quizás planteo. La palabra club tiene el origen en los clubes ingleses y franceses. Claro. Exacto. Gracias.